En 1962, la humanidad estuvo más cerca que nunca de su fin. La Guerra Fría había escalado a un punto crítico. Estados Unidos y la Unión Soviética se encontraban al borde de una guerra nuclear que prometía destruirlo todo. Pero, en las profundidades del Océano Atlántico, dentro de un claustrofóbico submarino soviético, un solo hombre tomó una decisión que cambiaría la historia. Esta es la historia de Vasily Arkhipov, el héroe olvidado que, con su valentía y juicio, salvó al mundo de la destrucción total. En 1962, el mundo estaba dividido en dos bloques de poder. Estados Unidos lideraba a Occidente, mientras que la Unión Soviética dirigía al bloque comunista. Esta rivalidad, conocida como la Guerra Fría, había desatado una carrera armamentística y una tensión constante que mantenía a la humanidad al borde del desastre. Ese mismo año, la Unión Soviética, bajo el liderazgo de Nikita Khrushchev, instaló misiles nucleares en Cuba, a solo 150 kilómetros de la costa de Estados Unidos. Esto desató la llamada crisis de los misiles, una confrontación que puso al mundo al borde de la guerra nuclear. Para Estados Unidos, estos misiles representaban una amenaza directa. La respuesta de John F. Kennedy fue clara. Exigió su retirada inmediata y estableció un bloqueo naval alrededor de Cuba, preparando a su ejército para un posible ataque. Ambos países estaban listos para atacar en cualquier momento. Bastaba un solo error, una decisión precipitada, para desencadenar el apocalipsis nuclear. Oculto bajo las aguas del Atlántico, el submarino soviético B-59 cumplía una misión secreta: atravesar el bloqueo naval estadounidense para reforzar las defensas de Cuba. Lo que los estadounidenses no sabían era que este submarino no solo estaba armado con torpedos convencionales, sino también con un torpedo nuclear capaz de destruir una flota entera en cuestión de segundos. Dentro del submarino, la tripulación estaba completamente incomunicada. Desde hacía días no recibían noticias del exterior. Los sonidos de las explosiones cercanas y la presión del bloqueo los llevaron a creer que la guerra ya había comenzado. Los barcos estadounidenses, intentando obligar al submarino a salir a la superficie, lanzaron cargas de profundidad. Cada explosión sacudía al B-59, aumentando la tensión y el miedo entre la tripulación. En ese momento, el capitán, Valentín Savitsky, llegó a una conclusión: la guerra ha empezado. Es hora de lanzar el torpedo. En el interior del submarino B-59, el capitán Valentín Savitsky había tomado una decisión. Creyendo que la guerra ya había comenzado, ordenó el lanzamiento del torpedo nuclear. Pero había un obstáculo. Según el protocolo, la decisión requería la aprobación de 3 oficiales. El primero en aprobar fue el oficial político. Ahora, todo dependía del segundo al mando, Vasily Arkhipov. Arkhipov sabía que su negativa podría costarle su carrera, su reputación e incluso su vida. Desafiar al capitán no era algo que se tomara a la ligera en las filas soviéticas. Pero también sabía que un lanzamiento significaría el fin del mundo tal como lo conocemos. El capitán Savitsky, convencido de que la guerra había comenzado, ordenó el lanzamiento del torpedo nuclear. La atmósfera en el submarino era sofocante. Los sonidos de las explosiones exteriores retumbaban como recordatorios de que la situación era crítica. La tripulación, entrenada para obedecer, comenzó a ejecutar las órdenes. El torpedo nuclear, capaz de desencadenar un apocalipsis, estaba siendo preparado para el lanzamiento. Bastaba una palabra más para sellar el destino del mundo. El protocolo requería la aprobación de los 3 oficiales para lanzar el torpedo. Simplemente la negativa de Vasily Arkhipov bastó para retrasarlo hasta mantener comunicaciones con la base. Vasily Arkhipov desafió las órdenes de su capitán, negándose a dar su aprobación y enfrentándose al riesgo de ser castigado como traidor. Pero su juicio y valentía prevalecieron. Cuando finalmente salieron a la superficie, la tripulación del B-59 descubrió la verdad: la guerra no había comenzado. Las cargas de profundidad eran solo un intento de los estadounidenses por forzarlos a emerger. Gracias a Vasily Arkhipov, el mundo había evitado una guerra nuclear que habría cambiado la historia para siempre. Vasily Arkhipov no tomó su decisión a la ligera. Como oficial experimentado,
Había aprendido que las situaciones de crisis demandan una mente fría y un juicio racional, incluso cuando todo parece perdido. Él entendía algo que muchos pasaban por alto en el caos. Un error de cálculo podía ser tan peligroso como un ataque deliberado. A diferencia del capitán Savitsky y muchos de sus compañeros, Arkhipov no estaba dispuesto a basar su decisión en suposiciones. En sus años de servicio, había presenciado cómo la desinformación y los impulsos precipitados podían desencadenar tragedias irreparables. Para él, cada acción debía estar respaldada por pruebas, no por el miedo. Arkhipov sabía también que un ataque nuclear no tendría vuelta atrás. Su impacto sería devastador, no solo para los enemigos, sino para el mundo entero, incluyendo a su propia nación. Como segundo al mando, su deber era proteger no solo a su tripulación, sino también a la humanidad. En ese momento crítico, tomó una decisión no basada en órdenes ni en protocolo, sino en una profunda responsabilidad moral. Él no veía un enemigo en las aguas sobre ellos, veía incertidumbre. Y en la incertidumbre, supo que la mejor opción era la contención. Vasily Arkhipov no buscaba ser un héroe, pero su humanidad y su visión lo convirtieron en uno. Gracias a su decisión, el submarino no disparó. La crisis terminó días después, cuando los líderes de Estados Unidos y la Unión Soviética negociaron una retirada de los misiles en Cuba y Turquía. Si quieren que profundicemos en la crisis de los misiles en otro vídeo, solo tienen que pedirlo. Vasily Arkhipov nunca buscó fama. Durante décadas, su acto heroico fue un secreto enterrado en los archivos soviéticos. Solo después de la caída de la Unión Soviética, el mundo conoció su historia. Es un recordatorio de que los héroes más grandes a menudo permanecen en las sombras.